Tengan muy terroríficas noches todos ustedes. Yo soy el alumno Luis Daniel Camacho Escalante, grabando para el Cineclub UTH con el tema de terror de octubre. En este caso voy a hablar de una película que es una de mis favoritas del género de terror y una pionera en muchos aspectos, sobre todo de lo que es lo viral, lo internet, y de crear en sí toda una ambientación y una historia que, si te fijas muy bien, va mucho más allá de lo que pretende contar o de lo que uno puede alcanzar a tomar de ella. Mi película elegida es el proyecto de la bruja de Blair. Les voy a presentar a continuación una breve sinopsis del argumento, de lo que pasa, o sea, de lo que trata la película. Luego unos comentarios de cómo la película es más de lo que ves. Por lo tanto, son mis razones y argumentos por lo cual me gusta, no como película en general, sino como toda una experiencia y una manera de contar una historia bastante revolucionaria. Y es a continuación. La bruja de Blair nos presenta 3 personajes principales, que son Heather, Josh y Mike. Heather es un estudiante de cine que quiere hacer un documental en un pueblo de Estados Unidos. Heather invita a Josh, que es el camarógrafo, y Josh a su vez invita a Mike, que es el ingeniero de sonido. Estos 3 personajes se meten en el bosque. Heather es la que lidera la excursión y ella maneja y sostiene el mapa. Pero en un punto de la película se discute respecto del mapa y la ruta, y el mapa cambia de manos a tal punto en que se pierde de la noche a la mañana. Entonces, sin mapa, empiezan a dar vueltas en círculos. Durante las noches se empiezan a oír gritos o sonidos, ¿no?, que aterrorizan a nuestros personajes. Entonces, conforme van pasando los días, al amanecer se empiezan a ver objetos como pilas de piedras o los símbolos que cuelgan símbolos hechos con ramas que cuelgan de los árboles, ¿no? Llega un momento en el que van avanzando las noches, va aumentando el nerviosismo de los personajes, porque no solo están perdidos, sino que parece que están siendo acosados por algún ente o sencillamente alguna cosa o personas que, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, para la suma de todos los estreses, Josh se pierde. Amanece en un día y Josh ya no está. Heather y Mike oyen a Josh gritar una noche. Mike sale corriendo para atender los gritos y guía a Heather. Es entonces cuando encuentran a una casa abandonada. Mike y Heather entran a la casa oyendo los gritos. Esta es ya la escena final de la película. Mike es atacado y tira su cámara. Entonces Heather baja al sótano y ve a Mike en la esquina, volteando la pared, como si fuera un niño castigado. Al menos es la imagen que a mí me da. Y es entonces cuando Heather es atacada y tira su cámara y marca el final de la película. Lo interesante de todo esto es que para promocionar la película, en los días cuando el internet no era lo que es ahora, se hizo uso de varias herramientas. Para empezar, la película está hecha con un formato de falso documental, y por medio de internet se dio a entender que la película en realidad fue una cinta que fue encontrada, o sea, como que las cosas que se suscitan en ella realmente pasaron. Mucha gente se la creyó realmente, pero en realidad forma parte de la ambientación de la experiencia en general de la película. Aquí lo interesante es que si analizamos bien las escenas, analizamos bien otros elementos, como por ejemplo, hubo varias páginas de internet que relataban que los personajes estaban perdidos, que los están siendo buscados, y más importantemente se publicó el diario de Heather, que noche con noche iba llenando con las experiencias que ella iba tomando en esa excursión que viene siendo la película que nosotros llegamos a ver. Lo importante de esto, y la razón por la que menciono el diario de Heather, es porque si analizamos todas las escenas y el diario, y los analizamos detalladamente, podemos llegar a una conclusión, la cual nos dice que nunca existió tal bruja, sino que sencillamente toda esta serie de sucesos eran un plan premeditado de Josh y de Mike para llevar a Heather a una casa perdida en el bosque y así matarla.
y los argumentos son los que voy a presentar a continuación como detalles a remarcar. Primero que nada, Heather no conoce a Mike. Eso lo escribe en el diario y también lo dice en los primeros diálogos de la escena, Mike siendo el ingeniero de sonido. Josh y Mike no están siendo pagados por esta labor que están llevando a cabo. Josh hace bromas inusuales, como una de ellas es que hay que cortarnos los dedos y sangrar sobre la tabla esa que cuando dicen acción es una tabla con información, ¿no? Que se usa en la cinematografía, o al menos se usaba. Otro detalle es Heather planea la excursión. Mike admite no entender el mapa en cierta escena. Sin embargo, Josh y Mike son los que en la mayoría de las escenas son vistos liderando el camino. Van enfrente de Heather y van viendo para dónde van, cuando Heather es la que se supone que está liderando la excursión y ella es la que tiene el mapa. Llega un momento de la película en las que las tensiones empiezan a subir. Esto es cuando el trío discute mucho sobre el mapa. Heather tiene idea de la ruta y de dónde ir, pero Josh y Mike se muestran insatisfechos con ella y Josh le pide, o incluso se puede llegar a decir que le exige el mapa a Heather. A la mañana siguiente el mapa está perdido. Heather asegura y recuerda y repite que ella se lo dio a Josh, pero Josh se lo niega. Bueno, no lo niega, pero se aferra a que él se lo devolvió y él de ahí no lo sacan a Josh. Josh alega que él se lo devolvió. Entonces, cuando Heather está segura de que ella se lo dio a Josh, Josh asegura que él se lo devolvió y el mapa pues está perdido. Después de esto, Mike es quien decide la ruta por algún motivo, cuando él era el menos interesado en ver a dónde iban y él solo estaba siguiendo al menos a Josh. Mike es el que dice, pues miren, ¿saben qué? Hemos estado yendo en esta dirección por 2 días, así que vamos a seguirla. Y él decide la ruta y siguen caminando. Después de estas tensiones y discusiones respecto al mapa, Josh y Mike se muestran despreocupados y bromean. Ya es cuando el humor de estos dos personajes cambian. Incluso en una escena Heather les dice, oigan, creo que se están riendo demasiado, se están divirtiendo demasiado y estamos en una situación estresante o de peligro. Entonces Mike, en un momento, minutos después de hecho de que estas bromas, Mike confiesa haberse deshecho del mapa porque era inútil. Nos dice que lo tiró al río y el mapa ya no está, se perdió porque Mike lo tiró. Esto ya debe ser bastante sospechoso en sí, porque no fue una medida de seguridad. Ahora, después de perder el mapa, Heather pide la brújula. La brújula la tiene Mike, la tiene él desde el principio. Y antes de que Heather la pueda llegar a usar bien, Josh le exige la brújula en poco tiempo a Heather. Entonces Heather pregunta, habían acordado con todo esto de que perdieron el mapa. Hubo un libro, un documento que leyeron antes que era prácticamente una guía de supervivencia en el bosque, y habían acordado, en caso de dudar, como un consejo del libro que cuando estuvieran perdidos o si se perdían, tenían que seguir el arroyo en dirección hacia el sur. Sin embargo, habiendo acordado esto, a los 42 minutos de la película, Josh y Mike alteran el curso. Empiezan a no seguir este plan en el que habían quedado de acuerdo. Cuando Heather pregunta por qué cambiaron el plan, ni siquiera le contesta. Se quedan callados, por lo cual empieza a Heather ya a sospechar de que algo puede estar pasando, porque aquí es evidente que los dos jóvenes lideran el camino y van por donde ellos quieren. Esto en lo que viene siendo la logística del viaje. Ahora, hablando de lo sobrenatural, vamos a discutirlo de la siguiente manera. Heather, en las primeras noches de la excursión, admite ser de sueño pesado. O sea, ya que está dormida, es difícil levantarla, o más bien no se levanta con cualquier cosa. Las pilas de rocas y símbolos colgantes de Raman pueden ser hechos y distribuidos por Josh y Mike. Y en la noche, ya que Heather no los va a escuchar realmente porque es de sueño pesado, como ella misma lo dice. Los dientes y ramas son fáciles de conseguir y pudieron haber sido traídos al viaje, sobre todo los dientes,
De hecho, los mismos productores de la película no batallaron demasiado en conseguir los dientes, sencillamente se los pidieron a algún dentista. Entonces concuerda con que puede ser parte de un plan para asustar a Heather y guiarla a la casa, pero más de eso a continuación. Josh es el primero que admite haber oído ruidos en la noche, pero no hace nada para documentarlos. Tiene cámara, hay equipo de grabación, pero no hace nada para documentarlos. Sencillamente dice, ¿saben qué? Escuché ruidos en la noche. Aquí es cuando se planta la idea en la mente de Heather de que existen estos ruidos y de que algo puede estar pasando. Para los ruidos que sí se llegan a escuchar, Mike, que tiene la brújula, es el ingeniero de sonido y cuenta con dispositivos para los sonidos, y los imanes que algunos de estos speakers o bocinas tienen son precisamente imanes que pueden interferir con la señal que da la brújula. Eso también es importante porque Mike es el que todo el tiempo tiene la brújula y él es el que está diciendo para acá es el norte, para acá es el sur, pero él trae todo lo de los aparatos de sonido encima y puede estarse alterando o estar mintiendo sobre a dónde apunta la brújula, porque precisamente la brújula se maneja con magnetismo. En el diario de Heather, ella menciona 3 veces cómo no cree que ellos duerman. Ella no está segura de que estas 2 personas, Josh y Mike, estén durmiendo en la noche. O le sorprende que en medio de esta situación estresante, que incluso sus vidas corren peligro, ellos puedan dormir. O sea, ella en 3 veces menciona en el diario que ella no cree que duerman, o le sorprende cómo ellos están logrando dormir. En su diario nos escribe que las cosas comienzan a suceder cuando ella queda dormida, incluso. O sea, las cosas sobrenaturales, las cosas que sacan de onda, es cuando ella se duerme, es cuando empiezan a suceder. Y si ella no está dormida, no está pasando nada, simple y sencillamente están haciendo lo de la excursión, o ya luego pues tratando de encontrar el carro, ¿no? Cuando oyen los gritos de Josh, ya que Josh se pierde, aquí viene una parte interesante. Mike, a pesar de que noches anteriores no se mostró interesado en perseguir ruidos de noche, porque es peligroso, corre en dirección a los gritos y le dice a Heather que se apure. O sea, en noches anteriores, cuando se empezaron a escuchar ruidos, Heather le pregunta a Mike, oye, ¿no vas a ir a checar? ¿No vas a checar qué onda? ¿Por qué los ruidos? Y Mike sensatamente contesta, no. ¿Por qué? Si hay ruidos, a lo mejor hay alguien más, es una situación peligrosa y no debemos de acercarnos. Es lo que tiene sentido. Sin embargo, cuando Josh empezó a gritar, Mike fue el interesado en correr en la noche a ver qué estaba sucediendo. Entonces es cuando, inclusive después de eso, Mike le dice a Heather, ven, y le dice, apúrate. O sea, hay que correr a donde están los gritos porque es Josh. Mike también es quien encuentra la casa abandonada y no duda en entrar. Insiste en que Heather entre con él. De hecho, también se puede analizar eso en la escena final de la película, que ya llegamos a ella. Cuando están adentro de la casa, Mike grita en voz alta, subiré las escaleras, con Heather detrás de él. Ya que están los dos en el segundo piso, Mike también grita. Bueno, Mike dice los gritos vienen del sótano. Por algún motivo confundió que los gritos venían de arriba cuando estaban viniendo de abajo. Entonces Mike anuncia otra vez gritando que bajará las escaleras y corre sin esperar a Heather esta vez. Cuando Mike baja se le cae su cámara debido al ataque de la bruja, y cuando Heather baja al sótano solo se ve a Mike en una esquina y es atacada por la espalda. Se le cae la cámara y acaba la película. Entonces se supone que nunca habían estado en esa casa, pero Mike sabe a dónde ir al subir las escaleras y al bajar al sótano. O sea, no necesita que lo guíen, como que tiene una cierta familiaridad con el lugar en el que están. En esta situación de peligro, Mike anuncia gritando a dónde iba en todo momento. Él grita, voy a subir las escaleras. Él grita, voy a bajar al sótano. ¿Para qué está gritando? Sino para anunciar a su cómplice qué es lo que está sucediendo con ellos dos. Se supone que Mike fue atacado y tiró su cámara, pero sin embargo se le ve de pie cuando Heather baja al sótano. O sea, si fue atacado y tiró su cámara, de alguna manera no hace sentido que esté de pie, volteando la esquina,
Es cuando la película, si no estás analizando bien lo que está sucediendo, es cuando la película te da un sentido de que Mike está poseído o simplemente está siendo castigado por la bruja de Blair, cuando sin embargo nomás está parado en la esquina volteando para la pared y ya. Esto es todo lo que concierne la película en sí. Ahora, en Reddit, uno de los directores, Eduardo Sánchez, respondió a la pregunta ¿qué pasó realmente al final? Una pregunta que le hicieron. Él respondió de manera poco clara y respondió con otra pregunta, la cual es la siguiente. ¿Por qué Mike no voltea a ver a Heather cuando grita? Esto quiere decir que Mike, de cierta manera, eligió no voltear a verla cuando sí podía en la mente del director misma. Y una prueba más de que la bruja no existe es la existencia de la película en sí misma. O sea, se supone que la película fue encontrada, pues al ser un video que fue encontrada en el bosque, en la casa abandonada, se implica que hubo una persona o grupo de personas que recorrió el bosque, halló las cintas en la casa y regresaron sanos y salvos sin ser acosados por ningún ente o asesino. Por la suma de todo lo que acabo de explicar es por el hecho de que me gusta la película, porque está muy bien lograda, te mete suspenso, te hace pensar que algo realmente está pasando y te engaña o posiblemente te engaña, siendo que la realidad es más simple y que posiblemente nomás fue un plan de estas dos personas para asesinar a Heather, que en sí mismo es una historia de terror para Heather y para personas que puedan llegar a ser engañadas en un plan de asesinato en sí. Entonces tiene esas dos facetas, la faceta paranormal y la faceta real, que involucra un simple plan de asesinato. Entonces es ahora cuando llega a otra parte de la asignatura, que es el final cambiado. Se nos solicitó para esta asignatura que cambiáramos el final de la película, y después de haber explicado todo esto, mi final alternativo involucra precisamente que la bruja de Blair sí existe, que sí era real, y todos son acosados y asesinados por ella, muy para sorpresa de Josh y Mike, quienes sencillamente estaban planeando el asesinato de Heather. Tal resulta que la bruja sí existe y son castigados los tres por ello. Esta es mi versión final alternativa de la bruja de Blair, y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.